Muy buenas noches a todos. Para comenzar el día de hoy, quisiera hacer una breve introducción. If you will just imagine with me, if I had the pleasure of bringing out Christ, this is just how I would do it. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. He has done the impossible time after time. He hails out of a manger in Bethlehem, Jerusalem, by way of heaven. His daddy is the author of a book that has been on the bestseller list since the beginning of time. He fed 5,000 hungry souls with 2 fish, 5 loaves of bread. He can walk on water, turn water into wine, no special effects, no camera tricks. He was hailed the King of all kings, ruler of the universe, Alpha and Omega, beginning and the end, the bright and the morning star. Some say he's the Rose of Sharon, and some say he's the Prince of Peace. Get up on your feet, put your hands together, and show your love for the second coming of the one and only. God has been good. El evento que se hizo en Estados Unidos es un evento que tenía ribetes, entre comillas, evangelísticos, pero que era de humoristas. Este señor que aparece aquí presentando, él fue reconocido como un presentador a nivel mundial, ha participado en el Miss Mundo, en fin, en distintos certámenes. En esa época tenía el pelo más largo, hoy día él es completamente calvo, ¿sí? Y aparece en distintos eventos, en distintas presentaciones. Me emociona ese perfil de los negros, como siempre quisiera estar en una, de hecho mi esposa, ¿sí? En una iglesia, así que la gente se pare. Pero antes de que usted y yo nos emocionemos, resulta que uno puede tener una perspectiva muy intelectual de todas estas cosas y no tener en claro realmente quién es el Señor, ¿sí? Me llamó la atención que viendo este video hay mucha gente que se pone de pie y seguramente ellos fueron a ver un espectáculo. Ese lugar no es una iglesia. Y digo, ¿cuántas veces hay cosas que nos emocionan, nos atraen para poder decir, ah, mira, sí, el Señor? Pero ¿realmente yo conozco al Señor? En la carta a los Colosenses, que vamos a leer ahora, Pablo le predica a una iglesia muy joven, joven en el tiempo, ¿sí? Es una iglesia que está recién desarrollándose. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, dicen lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea el primero. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Unos días que tomamos con mi familia, yo estaba meditando en este pasaje, ¿sí? Y de hecho nos habíamos turnado para compartirlos en devocional, y cuando me tocó a mí el devocional, estábamos reunidos en el living y de repente sentimos que la puerta es de estas puertas automáticas en el departamento, se entra con clave. Y estábamos los 5, ¿sí? Mi esposa, mis 3 hijas y yo tenía abierto este pasaje. Y de repente sentimos la clave y entra una persona. Ah, perdón, yo pensé que se habían ido. ¿Sí? Y hasta ahí me llegó el devocional. Tuve que pescar las cosas rápidamente y salir. Y dije, Señor, tú me estás hablando de cómo uno tiene que estar preparado en todo momento y en todo minuto para salirse. Y me quedé meditando en este pasaje. Y lo que les quería compartir a mi familia sanguínea, hoy día también quiero compartírselo a ustedes como mi familia espiritual. ¿Qué es lo que Pablo más destaca? ¿Qué es lo que más se repite? Y esto es una lección también para el aprendizaje. Cuando una palabra se repite en la Biblia, quiere decir que es importante, ¿no es cierto? Si algo se repite es importante. Dígale al que está a su lado, si algo se repite es importante. ¿Qué es en esta porción lo que más se repite? ¿Qué le llama la atención de la lectura que yo acabo de hacer? ¿Sí? Él. En esta porción se repite 9 meses. Él. O sea, no se trata de mí. Pablo no está hablando de sí mismo, es él. Y como dice la canción, ¿y quién es él? ¿Y quién es él? ¿A quién tanto destaca Pablo en este pasaje? A Jesucristo. ¿Por qué él se dio el trabajo de hacer esto constantemente? Él. ¿Qué estaba sucediendo en este grupo de creyentes que se ubicaban en Colosas y que era una iglesia que estaba recién en cierta medida formándose? Eran creyentes medianamente nuevos. ¿Qué estaba sucediendo con estas personas? Un aspecto que es incluso aplicable al día de hoy. Hay una palabra que redunda muy bien lo que estaba sucediendo, es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La creencia en diversas creencias o ideas o ideologías o religiones al mismo tiempo. Ellos estaban creyendo hartas cosas a la vez. ¿Y cómo estaba sucediendo esto? Por boca de otras personas. En aquella época no había internet, ni teléfono, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Otros o predicadores o incluso gente, oye, mira, el otro día fui a una reunión, fui a tal parte y escuché esto. Y lo traigo aquí. Esta carta particularmente deja en claro que ya se habían infiltrado enseñanzas falsas en esta joven iglesia. Lo más probable es que los creyentes habían empezado a integrar, no solamente a escuchar, a integrar las ideas de las religiones y las filosofías paganas en la comunidad con la doctrina cristiana, en una fusión conocida como sincretismo. Un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de esta creencia, un poquito de esta otra. ¿Sí? En nuestro tiempo, ¿qué sería? La fe bíblica, con un poquito de paganismo, con un poquito de ocultismo, ¿sí? Algunas otras creencias.
¿sí? Algún poquito de filosofía de la nueva era, ajá, paganismo de Egipto, ¿sí? Otras ideas por ahí. ¿Sí? Yo recuerdo, tenía un amigo durante mi juventud que era fanático de J.J. Benítez y se había leído El caballo de Troya no sé cuántas veces. Ajá, y decía, no, pero Benítez habla de Cristo. ¿Sí? Una mezcolanza de cosas. Entonces Pablo se ve en la necesidad, primero, por poner al Señor en primer lugar, y segundo, por amor a esta gente, de poner y situar a Cristo en el lugar que le corresponde. Para poder contrarrestar estas ideas, Pablo enfatizó la posición central de Jesucristo para el mensaje del Evangelio. Y en esta carta vemos que es una carta altamente cristocéntrica. Él, se trata de Él, se trata de Jesús. Jesucristo no es una deidad como cualquier otra, o como a muchas otras que les pueden rendir culto. Jesucristo es determinante respecto de cualquier otro Dios. ¿Qué sucede? Como una deidad, como Dios, para muchos en aquella época y aún hoy, puede ser muy difícil entender que Dios se haga hombre y muera por sus seguidores. Hasta el día de hoy, los ídolos de este mundo, usted tiene que hacer fila para una firma, para una foto, ¿no es cierto? ¿Sí? En los hoteles, en los restaurantes, en cualquier lugar donde se lo encuentre, fila. Ajá. Esa misma mentalidad puede traerse a lo que sería para ejemplificar a Jesucristo. Como si Él es Dios, ¿cómo se va a hacer hombre? Y no solamente eso, tiene las debilidades de los seres humanos. Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo sueño, efectivamente, muchas gracias. Lloró, ese es el versículo que algunos se saben de memoria. Jesús lloró. Ese es todo el rema, ¿sí? Y murió. Y murió. Esa realidad para muchos es muy difícil de comprender, como si Él es Dios. Entonces esto lo empezaron a poner en duda en esta congregación de Colosas. ¿Y qué hicieron muchas veces? Y esto es algo muy propio de nosotros los seres humanos. Cuando no entendemos algo, solemos bajar la categoría para poder entenderlo a nuestra realidad. ¿Me explico? Hay cosas en el mundo espiritual que son muy difíciles de entender. Cuando yo no las logro entender porque demandan un entendimiento espiritual o entenderlas por fe, ¿qué hago yo? Las bajo, las rebajo. ¿Para qué? Para ponerlos en perspectiva que yo pueda entenderlo. Este tipo de mentalidad genera profundas y continuas herejías. Entonces usted ve a Jesucristo superestrella, ¿sí? Y un montón de burlas y cosas que hacen constantemente respecto de Jesucristo. Porque para muchos, por su limitante intelectual, es imposible llegar a entender cómo esto funciona. Entonces lo rebajan y hacen a Jesús como cualquier persona. Y Jesús es Dios. En esta labor es que Pablo quiere dejar muy en claro y manifestar quién es Jesús, porque es algo esencial. Los versículos 15 y 16 en Colosenses capítulo 1 dicen así: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo reafirma esta realidad en Romanos capítulo 13 diciendo, toda persona que tiene autoridad ha sido puesta por Dios. Mire, desde el presidente del curso,
del colegio, hasta el presidente de una nación, hasta presidente de una entidad supranacional, todos han recibido autoridad por Jesús. Y no pueden gobernar más allá de lo que Jesús les permite, incluso haciendo el mal, incluso haciendo el mal. Entonces debemos comprender que en Jesús está la centralidad de todas las cosas. ¿Cuáles son las maneras en que Cristo es único e insuperable? Pablo no nos presenta una lista de todos los detalles. En ese sentido, este presentador también dice, ¿sí? El listado de sus logros no se puede desarrollar aquí con todo este tiempo. Nos faltaría tiempo, nos faltaría papel, nos faltaría computador. Habría que ser un computador mega ultra cuántico para poder marcar todas las cosas que Jesús ha hecho. De hecho, el apóstol Juan, en una sabiduría sobrenatural, dice, y estas son algunas de las cosas, porque faltarían bibliotecas en el mundo, ¿sí?, para poder mencionar todo lo que ha hecho. Eso es tremendamente sorprendente, porque los milagros que Jesús realizó, los que están registrados, son suficientes para creer. ¿Qué hace de Jesús alguien diferente? Jesús es la encarnación del Dios Todopoderoso. Jesús es el creador eterno de todo lo que existe y el que sustenta todas las cosas. Jesucristo es el primero en haberse levantado de los muertos para nunca volver a morir. Juan capítulo 11 relata la resurrección de Lázaro. De tal manera que al finalizar el capítulo 11 y al empezar el capítulo 12, la Biblia registra que los fariseos tenían dos problemas, los religiosos de la época. A Jesús se añadía la vida de Lázaro. ¿Qué hicieron los religiosos de su época? Matémoslos a los dos. Esa era la conclusión y el plan que ellos tenían, ¿sí? Porque ya no solamente la gente creía en Jesús, ahora además decía, pero si yo fui a tu funeral, Lázaro, ¿cómo estás caminando acá? Fíjense que efectivamente yo morí y resucité. Cristo me hizo resucitar, pero Lázaro murió. En cambio Jesús resucitó para nunca más morir. Él es el único Salvador del mundo. En estos tiempos de sincretismo intelectual, decir que alguien o algo es único es ganarse una pelea gratis. Bueno, como dirían por ahí, vengan de a uno. Jesucristo es el único Salvador del mundo, el único. Pero ¿cómo? Y Mahoma, y Alá, y Buda, y Krishna, y todos los demás dioses. No, Jesucristo es el único Salvador del mundo. Jesucristo es el vencedor sobre todos los principados y sobre todas las potestades. A nivel mundial, en muchas paradas militares, en algunos países, las autoridades muestran su poderío bélico. Entonces, a los soldados le agregan los jeeps, los tanques, le agregan las ojivas nucleares, pasando por ahí, ¿sí? Para mostrar, no solamente para mostrar su poder, para intimidar, como diciendo, el que se mete con nosotros va a tener problemas. En el último escaramuza bélica entre Pakistán e India, estaban preocupados que quién tiraba la bomba nuclear primero entre ellos dos. ¿Sí? Ese es el nivel de guerra que estamos hablando de ahora. Por si alguno considera que Mateo 24, cuando dice oiréis de guerra y rumores de guerra, como que eso todavía no se cumple. A nivel mundial, India y Pakistán están en un segundo plano. Tuvieron un conflicto fronterizo y el temor en el mundo surgió particularmente porque decía, ojo, porque estos se pueden tirar bombas nucleares entre ellos. Esto no es una pelea fronteriza, ¿sí? O una disputa ahí que se dio en el norte de Chile entre Chile y Perú. O Chile-Bolivia, o Chile-Argentina. ¿Sí?
como ahora supuestamente hace un tiempo atrás surgió que el presidente Trump había aconsejado que Chile invadiera Argentina. No, esta gente está peleando en otro nivel. Sin embargo, Jesucristo es el vencedor de todas las potestades. El Señor de la vida que ha prometido volver triunfante. Es el galardonador generoso de todo nuestro servicio fiel. Todo aquello que usted haga por causa del Señor, en cumplimiento de su servicio y su llamado, va a ser recompensado. No tenga duda de aquello. Pero si por X razón usted no recibe la recompensa aquí, tenga por seguro que lo más importante es el aplauso allá. Usted se puede llenar de aplausos aquí y no recibir ningún aplauso allá. Y usted puede no recibir ningún aplauso acá y ser recibido con los brazos abiertos allá. Como diciendo, te estábamos esperando. Escoja qué prefiere, porque Él es galardonador, dice, de todo nuestro servicio fiel. Y finalmente es el único amo del cielo. Esa palabra a Cristo no le queda grande, Él es el único amo y Señor. Él tiene el dominio y la autoridad. ¿Sí? Cuando Él manda algo, yo aprovecho a mencionarles esto. Si en la Biblia aparece que Dios manda algo, es mejor que lo haga rapidito. Como un discípulo que yo tenía me decía, el que manda no ruega. Cuando Dios manda algo es mejor que lo haga rapidito, porque si no se va a meter en problemas, le cuento. Y nadie quiere meterse en problemas con el amo del universo. De eso estamos hablando. ¿Sí? En los versículos 19 y 20, después de que Pablo deja claro quién es Jesucristo, él continúa diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Jesús, en Él, habitase toda la plenitud, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta frase a mí me quedó dando vueltas, mediante la sangre de su cruz. O sea, al sacrificio de la cruz, a la cruz en sí, hay que añadirle la sangre de Jesús. ¿Qué implica esto? Que ambas cosas no se pueden diseccionar, no se pueden separar. La cruz implica reconocer que la sangre de Cristo fue derramada en ese lugar. Jesús es la plena manifestación de Dios. En este sentido, por su intermedio, puede reconciliar tanto las cosas de la tierra como las cosas celestiales. En el Padre Nuestro, parte de la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, perdón, en la tierra, como en el cielo. ¿Recuerdan? ¿Qué implica eso? Que en el cielo todo tiene un orden y todo funciona en ese orden. En el cielo no hay rebeldía. En el cielo de Dios, y aquí voy a hablar un poco espiritualmente, para que usted tenga entendimiento espiritual. En el cielo no hay rebeldía. El primero y el último que quiso rebelarse fue echado afuera, del cual Jesucristo dio testimonio. Dice, yo vi a Satanás salir del cielo, ser echado del cielo. El primero y el último que osó hacer eso fue echado del cielo, y con él todos los que fueron engañados, ángeles caídos, demonios. Cuando Dios hizo eso, nadie más osó volver a intentarlo.
Lo que queda de humanidad, de acuerdo al registro bíblico, es el tiempo que queda para que ese que osó rebelarse contra Dios sea condenado por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Entiende usted que la rebeldía para Dios no es juego? ¿No es chiste? Hubo uno que pensó en su corazón, pero ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Él? ¿Y por qué tiene que ser Él? ¿Y por qué hay que solo rendirle pleitesía a Dios? ¿Y por qué solo hay que honrar a Dios? ¿Y por qué solo hay que alabar a Dios? Ese mismo pensamiento diabólico opera también en la iglesia. Entonces dice, ¿y por qué él? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué este otro? ¿Y por qué hay que hacer así? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que me dicen? ¿Y por qué yo me tengo que sentar acá? ¿Y por qué yo tengo que...? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que pararme? ¿Por qué yo tengo que sentarme? ¿Por qué tengo que entrar? ¿Por qué una hora de llegada? Y yo llego a las 6:50. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, ese pensamiento tiene su origen. El tema es que uno puede pensar y decir, bueno, se pasa y se pasa. Lo que el testimonio que acabamos de escuchar hace un rato. Oh, Señor, me perdonaste, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Encuentro muy transparente y valiente lo que hizo Gail. Pero a riesgo de su propia salud. Entonces, en este tiempo, hijos de Dios, hay situaciones en las cuales mi esposa y yo nos vemos enfrentados. Hay personas que llegan y dicen, mira, tengo esta bomba nuclear y está a punto de explotar. ¿Qué hago? Entonces, muchas veces yo me siento en la libertad de decirle, ¿sabes qué? Que explote. ¿Pero cómo? Tienes la opción de volver a construir de nuevo. Porque Dios no construye en basurales, ¿sí? Pero yo, curso para desactivar bombas nucleares no hice. Y en la escuela en la maestría que estamos realizando tampoco nos enseñan, mire, cuando a alguien de la iglesia le llegue con una bomba nuclear, ¿qué quiere decir en concreto? Mira, tengo un problema, estoy a punto de separarme, tengo problemas financieros, tengo acá problemas en mi casa, tengo problemas de adicciones, ¿sí? Tengo estas situaciones que estoy viviendo. Están a punto de echarme en mi casa, la gente no me aguanta, ni yo me aguanto. ¿Qué hago? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva fruto. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es todo el consejo. Y gratis. Ese es todo el consejo. Entonces implica en muchos aspectos morir a uno. ¿Sí? Y Jesucristo nos dio el ejemplo de aquello. Jesús es la plena manifestación de Dios. En ese sentido, por su intermedio podía reconciliar las cosas terrenales con las celestiales. En el producto de la salida y de la caída de Satanás hubo un desorden entre la realidad del cielo y de la tierra. En concreto, Satanás se rebeló, fue echado a la tierra. ¿Y qué sucede? Jesucristo mismo declaró diciendo, el mundo está bajo el maligno. Interesante esto, cuando en Juan capítulo 4, dice que en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Trató de tentarlo con el hambre, ¿recuerdan? Trató de tentarlo respecto de su condición de hijo. Lánzate porque dice que eres hijo de Dios, entonces te va a defender, a ver si eres hijo. Y la última tentación fue respecto de todos los reinos del mundo. Nadie puede entregar lo que no tiene. Cuando Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, es una multitud más grande que esta que vimos aquí en pantalla. Todos los reinos del mundo. Si postrado me adorare. Y aquí hay un principio. ¿Quiere usted ser famoso? ¿Quiere ser rico, millonario? ¿Sí? Y tener toda la riqueza del mundo? Va a tener que arrodillarse y postrarse delante de Satanás. Porque a él le pertenecen todas las riquezas y los reinos de este mundo. Jesús termina la intervención diciendo, vete Satanás, porque escrito está,
Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero interesante para que uno aprenda, ¿sí? Él ofrece lo único que tiene: el dominio sobre todas las riquezas y los reinos de este mundo. Pero no puede llegar más lejos de lo que Dios determina. Entonces, en virtud de aquello, Jesucristo reconcilió la realidad del cielo con la realidad de la tierra. ¿De qué forma? Con todos sus hijos que son obedientes a Él. ¿Cuál es un distintivo del hijo? La obediencia. La obediencia. Dile al que está a tu lado: el distintivo del hijo de Dios es obediente a Dios. Para tener paz había que pagar un alto precio. El precio de tener paz con Dios, demanda derramar toda su vida. Y Jesucristo dice: la vida está en la sangre. Por eso hay prohibición de tomar o comer la sangre. ¿Sí? Por eso algunas estrellas de rock dice que hacen cultos y toman sangre. Hay una particularmente, Megan Fox, creo que es una actriz, ¿sí? Que dice que todas las mañanas ella le bebe la sangre a él y él le bebe la sangre a ella. ¿Sí? También una actriz argentina, Jessica Sirio, también dice que ¿cómo se mantiene tan joven? Todas las mañanas toma un poquitito de sangre, dice ella. Hay una prohibición con la sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Para comprobar que Jesús derramó su vida, Él tuvo que entregar toda su sangre. Porque si había sangre, todavía había vida. Tuvo que entregar toda su sangre. Ese es el precio que Cristo pagó. Ese es el precio que Jesús pagó. Él entregó toda su vida. Por ende, entregó toda su sangre. En Isaías 53, uno de los textos más interesantes respecto del Mesías sufriente, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías profetizó cómo sería este Salvador. El versículo 5 en Isaías 53 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inequidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. La sangre que Jesús derramó es el precio. Por eso la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Jesús no puede volver a ir a la cruz. No puede volver a derramar su sangre. La sangre de Jesús sigue teniendo poder y autoridad y sanidad. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inequidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es que hay cosas que no me cierran. No podemos decir eso. Está la evidencia, están las pruebas, está todo. No podemos decir, hay cosas que no me cierran. Entonces hay un problema del corazón. ¿Cree o no quiere? ¿O cree? ¿Quiere o no quiere? ¿Se dispone o no se dispone? ¿Desea o no desea? Pero eso de que, mira, hay cosas como que no. Finalmente, los versículos 21 y 23 de Colosenses capítulo 1 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo
y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esa norma es aplicable para nosotros. Cuando yo tengo una muy alta impresión de mí mismo, yo siento que en realidad Dios como que me perdonó pocas cosas. E incluso puedo pararme en el filo de decir, más que me perdonó, como que el cristianismo me necesitaba. Para mí este principio ha sido muy vívido a lo largo de los años, porque en la medida que yo empecé a conocer a Jesús, yo fui cada vez más consciente de mi nivel de perversidad. Y antes de que usted dé rienda suelta al morbo para saber las cosas perversas que yo he hecho, quiero decirle que delante de Dios toda maldad, todo pecado es perversión. Entonces, antes de apuntar al otro diciendo, mira, hay pura gente pervertida, sí, efectivamente, de los cuales nosotros éramos en otro tiempo. Les he manifestado más de alguna vez que si alguno, o hiciéramos un ENFA, una reunión, en que cada uno tuviera que pararse aquí adelante y contar su pasado, yo le aseguro que sus ojos cambiarían respecto de ciertas personas. Y es muy probable que usted no le volvería a dar ni incluso ni la mano, ni le saludaría. Diciendo, mira, yo sabía que tú eres pecador, pero esto... Pero a la luz de la palabra de Dios, uno debe hacerse cargo de su propia realidad. Y cuando la Biblia enseña que nuestro corazón es perverso y engañoso, que el cumplimiento material de las cosas que hay en nuestro interior no se realice, no quiere decir que nosotros estamos exentos. En términos sencillos, que usted no dé rienda suelta a todas las perversiones que hay en su mente no quiere decir que usted es santo. ¿Sí? Porque a lo mejor lo que le faltó fue la ocasión, o la plata, o la oportunidad, o la comparsa, o los compañeros, o el momento. ¿Sí? Y la única diferencia con otros es que esos sí tuvieron el tiempo, la ocasión, la comparsa, los compañeros, en fin, el momento, para poder dar rienda suelta a lo que había en su interior. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, cuando uno se presenta con el Señor y dice, Señor, realmente soy un pecador. Y lo único que merezco es el juicio. Y estoy aquí sentado, escuchando, cómodamente, calentito, esperando que este tipo se calle porque quiero comer y no quiero sentirme incómodo con esta condición. Porque hoy día hay una exacerbación con la comodidad y no queremos que nada nos haga sentir incómodo. De hecho, entre más cómodo, mejor. Hacemos un esfuerzo porque las sillas estén cómodas, limpias, el ambiente grato, limpio. Pero el problema no es externo, el tema es en el interior. Eso es lo que yo tengo que resolver. Nuestra condición como pecadores nos situaba como enemigos de Dios sin escapatoria posible. Eso parece como título de película, ¿sí? Sin escapatoria. O sea, era cosa de tiempo. En Romanos 5:6, la versión Palabra de Dios para Todos dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. ¿Por qué hace 2000 y algo años? Porque ese era el momento preciso que Dios escogió para traer salvación a la humanidad.
Nuestra redención, o sea, ese volver a obtener, ese volver a pagar, volvemos a pertenecerle a quien realmente pertenecemos, nos sitúa en una posición totalmente distinta. Dice Pablo que somos santos, sin mancha e irreprensibles. Para asegurarse, mírenle la cara al que está a su lado. ¿Ese que está a su lado es santo, sin mancha e irreprensible? Esa es la calidad de la redención que Cristo pagó. A los ojos de Dios, Él nos hizo santos, sin mancha e irreprensibles, por el sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que viene la condenación sobre nuestra vida, Dios ve el sacrificio de Jesús en nosotros, la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo no se puede vender, no se puede jugar con ella, no se puede trocar, no se puede cambiar. Es absolutamente herético. Todas esas prácticas de vender la sangre de Jesús, vender la unción, eso es abiertamente herético. Y nosotros tenemos que estar a millones de años luz de todas esas cosas. De todo el fetichismo, de todas esas cosas que en muchos aspectos vienen de nuestros antepasados. Pero tenemos que estar, mire, a millones de años luz. Entonces, a más de alguno yo le voy a recomendar que se pare en su casa y cierre sus ojos y diga, Señor, si yo guardo cosas en mi casa que no te agradan, fetiches, situaciones, cuadros, objetos, lo que sea, mire, hágalo, se lo recomiendo. Porque el principio del pecado de Acán, Josué capítulo 7, Israel va a la guerra. Es increíble que siendo 2025 yo tenga que explicar toda la Biblia cada vez que cito un pasaje, pero bueno. Josué capítulo 7, Israel va a la guerra y Israel pierde dramáticamente. Pierde la guerra y pierde vidas. Josué se presenta delante de Dios, que era el que estaba a cargo, y el general del ejército dice, ¿por qué, oh Señor, nos ha pasado esto? Yo soy tan piadoso, Señor. Dice, déjate de buscarme a mí, dice, y llama a la gente y júntalos a todos acá, porque hay pecado en Israel. Y oraron, tenían esa práctica de echar suertes, pero no es esa echar suertes de tirar los dados o cosas así, ¿sí? Tenían establecido toda una forma de poder traer esta perspectiva en orden. ¿Sí? Y empezaron a cortar, ¿sí? Israel, conformada por 12 tribus. Y empezaron a cortar una tribu específica, una familia específica y una tienda específica, porque moraban en tiendas. Y salió la tienda de Acán. Los principios de Dios son válidos para una nación, para una familia y para una persona. Salió la tienda de Acán. Lo mandaron a llamar. Josué dice algo así como, da gloria a Dios y dinos, ¿qué hiciste? Josué parte de la base que Dios estaba respondiendo a la oración. Entonces nos le dice, mira, ¿será que tú por casualidad en una de esas, a lo mejor, acá no te sientas mal porque te puedes sentir juzgado y los derechos humanos, y ¿sí? En esta expresión, da gloria a Dios, Josué está diciendo, si esto no es de Dios, sobre ti va a venir un juicio y una maldición que te vas a acordar todo el resto de tu vida. ¿Sí? O sea, Dios ya dijo que esto era así.
No te estoy llamando para que me des tu interpretación de los hechos. Cuéntenos qué sucedió. Sí, efectivamente, fuimos, y dice Josué, y yo tomé del anatema. El anatema era la maldición. Dios había establecido que particularmente en esa victoria que habían tenido sobre Jericó, ¿sí?, no tomaran nada de la ciudad, nada. Y la codicia entra por aquí, ¿sí?, por los celestes que usted tiene. Y baja aquí, que espero que le lata. Y Josué dijo, es que lo vi, un lingote de oro, lo vi y me miró. ¿Sí? Porque así es la codicia. ¿Sí? Hoy día la codicia está en las vitrinas. Hoy día la codicia está en el internet. Es que salió de la página web y me dijo, llévame. Vi un lingote de oro y un manto babilónico de excelente, él mismo reconoce, dice, de excelente condición. Y los tomé y los escondí en mi tienda. Y ahí están. ¿Qué hizo Josué? Que era el general. Mandó a 2 soldados, vayan a la tienda. Y ahí estaban, escondiditos. Bien guardados. Y se los trajeron. Él y toda su familia. Él y toda su familia fueron destruidos. Quiero leer literal. Josué capítulo 7, si quiere acompañar. No está en la pantalla porque yo no iba a hablar de esto, pero el Señor quiere. Versículo 23. Josué capítulo 7, versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Perdón, uno antes, el 22, porque me faltó algo. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Todo esto era el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Usted cree que alguien después de esto osó quedarse con algo que Dios había dicho que no lo hiciera? Hasta el día de hoy, así se aprende a temer al Señor. O usted lo teme por sabiduría, o usted lo teme por consecuencia, por castigo. Quiera Dios que ninguno tenga que llevar el castigo. Quiera Dios. Esto nos aflige a mi esposa y a mí. Constantemente. Que son cuáticos,
que son fregados, nos aflige, hijos de Dios, nos aflige, nos aflige. Su familia, sus hijos, sus hijas, todo lo que esto le tiene que haber costado años de trabajo, años. Sus asnos, sus asnas, su tienda, todo lo que años de trabajo, años de ahorro, años de esfuerzo, años, no la semana pasada, no se lo ganó la lotería, años. Los asesinaron a piedras y después los quemaron y levantaron un montón de piedras para que la gente cuando... Y este montón de piedras... te voy a contar la historia de Acán. ¿Para qué? Para que tú no hagas lo mismo. Para que tú no hagas lo mismo. Todas estas cosas son por las cuales Cristo murió. Para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra clave de toda la enseñanza del día de hoy para que oremos? Permanecer. Dígale al que está a su lado, tienes que permanecer. Dice el pasaje, si en verdad, estoy en Colosenses 1:23, mano. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Firmes, fundados y firmes, y sin moverse de la esperanza del evangelio. Sin moverse de la esperanza del evangelio. Por estos días me he estado acordando, y le he contado a más de alguno, la primera vez que yo participé en un congreso. No sé por qué le he contado la historia. Jugando fútbol se me rompió los tendones de la rodilla derecha, el cruzado posterior y uno del costado, no sé cómo se llama. ¿Sí? Y entonces me invitaron a un congreso. Mi mamá particularmente. Oye, vamos a un congreso porque viene un señor que va a predicar y va a orar por la gente. Entonces yo fui. Para los que recuerdan aquel tiempo, eran congresos que se hacían en Punta de Tralca, ¿sí? En un salón grande, que tenía una tarima alta. Y entonces hubo dos cosas que pasaron en ese encuentro. Yo era absolutamente nuevo. Todo enfermo, ¿qué quiere todo enfermo? Toda persona enferma quiere sanarse. Entonces, eso a lo largo de los años me ha hecho comprender cuánta desesperación a veces tiene uno por querer sanidad, que está dispuesto a hacer cosas que en su mente uno dice, pero ¿cómo yo hice esto? Y además, es muy fácil caer presa de charlatanes o embusteros que con otras motivaciones también les llevan a este tipo de cosas. Les condenan. Fuimos a ese encuentro, entonces, esta persona que estaba predicando dijo, mire, son tanta gente, tiene que haber sido 500 personas. Y si yo digo 1500, suena, vos me retás después. 500 personas. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba sentado a Punta de Tralca, tenía como una banca en los costados, ¿sí? Entonces yo me acuerdo perfecto, yo estaba sentado en una de esas bancas, ¿sí? Y entonces dice, mire, yo voy a orar, yo estaba sentado hacia el final, yo voy a orar, ponga usted la mano en el lugar en donde usted tiene la enfermedad. ¿Sí? Entonces yo puse la mano en mi rodilla. Y Dios me sanó. Sorprendentemente, Dios me sanó. Y fue... Miren, no pasó nada así, que se abrió el cielo, nada, ¿sí? Dios me sanó. Pero lo que más me quedó
es que este hombre dice, mire, para los que vienen aquí por primera vez, yo quiero decirles algo. La vida cristiana, por una parte es vida, pero por otra parte es muerte. Nunca se me olvidó porque eso a mí me dio seguridad. Cuando uno vende algo, uno siempre cuenta los beneficios del producto, lo benéfico del producto, ¿sí? Lo bueno del producto. Esto le va a hacer bien, ¿no? ¿Sí? Pero este hombre fue muy transparente porque dijo, esto, la vida cristiana, los que están siguiendo la vida en Cristo, por un lado es vida, pero por otro lado usted va a tener que morir. Nunca se me olvidó, eso tiene que haber pasado, no sé cuántos años. Ya, 1999. Nunca se me olvidó. Y yo me vine con esa convicción, yo decía, en este lugar en donde yo estoy, esto demanda de mí una decisión. Porque por un lado es vida y por otro lado es muerte. Y hasta el día de hoy esto me llama la atención porque ese hombre fue veraz. Y yo quiero, y algo que me ha preocupado a lo largo de todos estos años es precisamente eso, ser veraz. La vida cristiana es vida, claro que sí, pero también es muerte. Si usted no quiere morir, no va a tener vida. Y antes de que usted piense, ¿y cómo lo hago para morir? ¿Sí? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? No, usted tiene que morir en su interior. Primero, ¿sí? Morir a todo el mal que está en el interior. Morir al pecado, morir a los deseos carnales, morir aún a los deseos personales. Señor, pero es que yo tengo planes. Mire, usted no se imagina, yo esto lo he contado más de alguna vez. La cantidad de planes que yo tenía, de ideas, ¿sí? A mí me costaba mucho concebir que alguien no tuviera planes. Yo decía, pero ¿cómo esta persona vive? Mucho. Pues yo estaba lleno de planes y ideas y de cosas, ¿sí? Como castillo de naipes. Yo vi que se empezaron a caer. Pim, 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 pim. En Primera de Corintios, perdón, en el Salmo 92, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Por qué el salmista escogió estos dos árboles en particular? Porque tienen una particularidad, sus raíces. En el caso del cedro del Líbano, sus raíces se extienden hacia los costados, pero se extienden también de manera vertical a una profundidad entre 2 y 3 metros. Y en el caso de las palmeras, dependiendo de la palmera, ¿sí? También tiene una extensión hacia los costados importante, pero en algunos casos, particularmente las que dan dátiles, también tiene una profundidad entre 2 y 3 metros. Entonces, tan alta como las ve, tan alto están hacia abajo. Ese es el nivel de profundidad de nuestras convicciones. Mateo 7, vinieron vientos, vinieron truenos, soplaron vientos, tormentas, lluvias, y la casa sobre la roca, pero el edificio Kandinsky sobre las dunas de Concón. Yo digo, pero mira, incluso antes de comprar una casa, lea la Biblia. Pero está en la duna. Y ese barrio. ¿Sí? Sí, pero está en la duna. Finalmente el Evangelio es nuestra única esperanza. Primera de Corintios, para que oremos. Primera de Corintios 1, 21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios
mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales o milagros, y los griegos, los filósofos, entendimiento, sabiduría. La filosofía es amor a la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es locura para el mundo. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo Jesús muerto, Cristo Jesús resucitado. Cristo Jesús crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. No lo pueden entender, ¿sí? Es física cuántica con un computador 386. No lo pueden entender. Hasta el día de hoy los judíos no lo pueden entender. Y los griegos tampoco. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No suelo hacerlo, pero el día de hoy les he mostrado hartos videos. Vamos a ver el último. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. No hay palabras, Señor, en el lenguaje español ni en ningún otro lenguaje
para poder describir quién eres tú. Lleno de tu espíritu, Señor. Hombres y mujeres dieron testimonio de tu grandeza, de tu poder, de quién eres tú. El que en otro tiempo fue perseguidor de la iglesia y utilizó todas sus influencias, todo su conocimiento, todas sus capacidades, todas sus fuerzas para querer destruir a los seguidores de Jesucristo. Al tener un encuentro personal contigo, se volvió completamente a ti. Renunció a sus pecados y fue por el mundo dando testimonio de que solamente en Jesús hay vida eterna. Que Jesús, locura para judíos y para griegos, es el único en quien podemos tener perdón de pecados. Quien fue a la cruz, murió y resucitó. Y hoy está por volver. Señor, reafirma nuestros corazones en este tiempo. Reafirma nuestras vidas en este tiempo. Que así como el cedro del Líbano, o como las palmeras en el desierto, estemos bien fundamentados en el Evangelio de Jesucristo, bien fundamentados en nuestra fe, bien fundamentados en nuestra creencia, bien fundamentados en nuestra seguridad. Porque no hay otro Dios, no hay nadie más en que los hombres puedan ser salvos, solo en Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma control de este lugar y llena cada vida, cada persona. Tú que nos conoces perfectamente, conoces nuestra condición. Dice la Biblia que te acuerdas que somos polvo, que del polvo fuimos tomados y que al polvo volveremos. Solamente tú nos conoces. Tú eres el buen pastor y nosotros tus ovejas. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen, te obedecen. Hazlo en este tiempo, Señor. Inclina nuestros corazones para ti, Dios, para ser fieles y leales a ti, bendito Señor. Gracias, amado Dios, te adoramos, te exaltamos. Desquebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no eres, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la
restauras una y otra vez. Tu amor me rodea. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez. Una y otra vez, vive conmigo. Sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Dígale estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar. Hay otro lugar que me llene. En la tempestad. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo. Hay otro lugar que me llene. En la tempestad. En la tempestad me das calma, nadie tendrá tu fidelidad. O estar contigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nadie tendrá tu fidelidad. Señor, levantamos nuestras manos delante de ti, te adoramos, te exaltamos. Te invito a ponerse de pie, levantar sus manos y proclamar que Él es poderoso. Vamos a adorar su nombre. Vamos a decirle: caminaré por el fuego. Caminaré por el fuego Y por la oscuridad. y por la oscuridad. Caminaré por las aguas. Caminaré por las aguas Y no me vencerán. y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas. Caminaré por las pruebas Y el valle del temor. y el valle del temor. Caminaré en la tormenta. Caminaré en la tormenta Y no me vencerán. Y no me vencerán, no me vencerán. Dios
firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Cari, 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 cari con gozo. Dale la gloria al Señor porque Él es poderoso. Caminar en tus promesas. Caminar en tus promesas Y en tu victoria andaré. y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas. Caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán. y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, Soberano Dios. soberano En el trono. en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Las voces dicen. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar Dígale. por siempre. Firme. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Levante sus manos y vamos a decirle como iglesia, Dios es fiel.